Buenos días a todos. En aras de ser puntuales, vamos a iniciar la sesión de hoy. Bienvenidos a la Confederación de Empresarios de Andalucía y a la actividad que hoy realizamos en favor del colectivo de autónomos, en este caso para hablar de la Ley Orgánica de Protección de Datos y cómo facilitar su adaptación y su uso al ámbito en este caso, los autónomos de Andalucía. La idea que tenemos es, sabemos que ahora mismo hay muchas circunstancias que están presionando en la vida económica y empresarial de los autónomos, pero que esto no nos tiene que hacer parar. Hay cuestiones también que en el día a día que tenemos que seguir llevando adelante, y una de ellas es todo lo relativo a la protección de datos, que es una obligación que está ahí vigente, ¿no? Como ya les dirá a continuación la persona experta que nos acompaña, los datos es cualquier tipo de elemento que pueda ser usado para identificar de forma directa o indirecta a un individuo. Ahora mismo, cuando estamos entrando en este webinar, estamos dejando nuestros datos, estamos dejando una dirección de IP, por supuesto, hemos aportado nuestro nombre, y el uso que terceras personas, en este caso nosotros o el resto de personas que nos están viendo, hagan de esos datos, pues está sometido a una legislación y a una normativa que hay que cumplir. Y esa frase histórica, ¿no?, de que el desconocimiento de la norma no impide su eficacia sobre todo, ¿no? Eso lo tienen que tener ustedes en cuenta. En este caso, nosotros, les insistimos, estamos en la idea de ofrecer servicios a los autónomos, que ustedes nos puedan hacer llegar todas las dudas y comentarios que quieran. Hoy hemos seleccionado este tema de datos, de protección de datos, pero cualquier otra cuestión que nos quieran hacer llegar, lo pueden hacer, que esa es nuestra función en estos momentos, de colaborar con todos ustedes. La persona que nos acompaña es un experto, abogado experto, Jesús Fernández Acevedo, que además de conocer muy bien la normativa, lo transmite muy bien. Este es un elemento fundamental, porque ya les digo que no es un tema especialmente divertido. Es verdad que los ejemplos sí son del día a día y tienen mucho que ver con lo que todos hacemos, pero cuando entramos en temas normativos, les ruego presten atención, porque hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? La sesión será ahora Jesús quien intervenga. Cualquier pregunta que quieran hacer, les ruego por favor que la transmiten a través del chat, y intentaremos ir resolviéndola al final de la intervención con todas las preguntas que se acumulen. Y les insisto, estamos trabajando en un proyecto de apoyo a los autónomos. Cualquier duda, cualquier aclaración que quieran, estamos a su disposición. Dicho todo lo cual, bienvenidos. Ya somos más los participantes, les he dado tiempo a que se vayan incorporando el resto de participantes. Les dejo con Jesús Fernández Acevedo, y muchas gracias a todos por su asistencia. Jesús, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Luis, como siempre, por tus amables palabras. Y como bien has dicho, pues la ignorancia de la ley pues, no exime de su cumplimiento, y esta ley, pues, una ley que nos cuesta un poquito, ¿no? Pero la idea, sobre todo, y como bien exigencia, es ayudar a toda el empresariado andaluz y a los autónomos, ¿no? En estos tiempos tan duros o tan extraños, en donde todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Para salir adelante. Entonces, pues bueno, antes de empezar a compartir la pantalla y compartir, a ver, sale aquí, exactamente. Vale, antes de compartir la pantalla, a ver si lo voy bien. Pues deciros también que me encantaría el, el poder ver en el chat, pues que me contéis un poquito el tipo de empresa, ¿no? El tipo de empresa que tenéis, ¿no? A qué os dedicáis, para intentar, como decía Luis, pues poner los ejemplos del día a día, que realmente es en donde aprendemos, y donde a través del ensayo-error
pues vamos dando cuenta de lo que podemos poner en práctica y no, ¿no? Entonces, pues a ver si me sale aquí. Vale, pues agencia de viajes, me están diciendo por aquí. Buenos días. Entonces, pues claro, porque yo os puedo hablar del cumplimiento de la ley en general, ¿no? Pero lo más práctico, en especial para los asistentes, es intentar aplicarlo a vuestro día a día, a la realidad de vuestro día a día. Entonces, pues bueno, imagino que a todos vosotros os sonará el, lo que es el cumplimiento, ¿no? La necesidad de cumplir con la normativa de protección de datos. Y viendo aquí que hay muchos compañeros que son pues de asesoría, ¿no? Consultoría, TIC, lo primero que os tengo que decir es que hoy vamos a hablar de herramientas que la autoridad de control en la materia, la Agencia de Protección de Datos, pone a disposición gratuita pues, de todos los autónomos y de todos los empresarios, pero que evidentemente lo ideal es asesorarse por una persona profesional en la materia. De hecho, pues aquí veo a más de un compañero que también pues, es abogado y es delegado de protección de datos, ¿no? Están diciendo aquí, por ejemplo, Pablo, de un colegio profesional, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, cada entidad, cada autónomo, cada responsable de los datos, responsable de los tratamientos, que es lo que nos dice la ley, pues va a tener que enfrentarse a unos riesgos distintos y, evidentemente, analizar una problemática distinta, una práctica distinta. Así que, bueno, vamos a intentar darle cabida, daros cabida a todos vosotros, pues dentro de lo posible, ¿no? Aún así, bueno, los compañeros que se dediquen a la materia de protección de datos sabrán de sobra que estas herramientas de las que vamos a hablar, pues sirven para cumplir con lo básico, en el caso de un autónomo, pero que haceos a la idea también que esto es algo similar, por ejemplo, a presentar los impuestos por la página web de Hacienda. O sea, nosotros podemos presentar los impuestos por la página web de Hacienda, porque Hacienda a lo mejor nos propone un borrador de la renta, ¿no? Por decirlo, o de un impuesto, ¿no? Por poner un ejemplo, pero que nosotros presentemos ese borrador no implica que después pues, la autoridad de control, en este caso en materia fiscal, Hacienda, la EA pues, nos inspeccione, ¿no? O incluso nos sancione si no hemos sido suficientemente diligentes o no hemos hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, pues, esto lo quiero extrapolar al ámbito de la normativa de protección de datos, ¿no? En el sentido de que, bueno, la autoridad de control de la materia, la Agencia Española de Protección de Datos, nos ofrece unas herramientas que son muy prácticas y gratuitas, pero evidentemente esas herramientas o el resultado de esas herramientas, las cláusulas, el registro de tratamientos, ¿no? Los contratos, tienen que adaptarse a la realidad de cada negocio, de cada actividad profesional, ¿no? Y del día a día de cada autónomo. Si, si eso no se ha reflejado, no nos va a valer para nada el que tengamos simplemente pues, un documento generado por una herramienta informática de estas características, ¿de acuerdo? Así que, como yo decía, está muy enfocado a empresas de bajo riesgo, o empresas que están empezando, que tienen un número poco significativo de clientes, ¿no? O que no tienen muchos trabajadores, pero que es responsabilidad de cada uno, del responsable del tratamiento de los datos, el analizar si necesita un asesoramiento profesional especializado o puede quedarse con eso, ¿de acuerdo? Así que bueno, voy a seguir, a ver aquí con la presentación. Pues en primer lugar, me presento yo, para quien no me conozca, ya veo que tengo muchos, por suerte, muchos amigos y conocidos que repiten en esta formación, a pesar de que ellos también pues, son, son bastante, son conocedores del mundo de la protección de datos y por lo demás, ¿no? Pero siempre es una alegría pues teneros por aquí de nuevo, ¿no?
yo soy Jesús Fernández Acevedo, soy abogado, estudié hace muchos años, ya, en 2005, el máster en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Carlos III de Madrid, y en un momento en el que a nadie le interesaba, ¿no?, la protección de datos, ¿no? Y os cuento esto porque gracias al máster tuve la oportunidad de empezar mi trayectoria profesional en la propia Agencia Española de Protección de Datos, donde tuve la oportunidad de aprender, ¿no?, y de ver cómo tenía que trabajar la propia agencia con los pocos recursos de los que disponía entonces y sigue disponiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, pues, aclararos también que aunque en Andalucía existe una agencia andaluza de protección de datos, que es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía tiene competencias para las administraciones públicas de Andalucía, ¿de acuerdo? Tiene competencias en protección de datos. En el sentido de que nosotros, en principio, salvo que alguno me diga lo contrario, pues todos los que estamos aquí hoy somos autónomos o somos pymes pertenecientes al sector privado, pues nuestra autoridad de control, quien nos va a inspeccionar, ¿no?, y a quien tenemos que seguir las directrices que vayan publicando, pues es la propia Agencia Española de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Porque es una de las preguntas habituales que nos suelen hacer en este tipo de seminarios de la OLPD, ¿no? Y bueno, pues la agencia, como ahora os explicaré, hay mucha gente que se cree que se dedica a mandar a los inspectores, ¿no?, para inspeccionar, y eso no es realmente así, ¿no? La agencia, la verdad es que funciona bastante bien desde mi punto de vista y ya también desde la distancia. Y la verdad es que es muy mediadora, en el sentido de que estoy viendo casos, sanciones a autónomos últimamente, y sanciones a pequeñas empresas, desde una compañera abogada en una comunidad de propietarios que, bueno, pues que utilizó documentos, papeles reciclados, en donde pues ponía datos de la comunidad de propietarios, y si le daba la vuelta al papel, ¿no?, pues venían datos económicos de sus clientes como despacho de abogados. Entonces, pues claro, ese tipo de conductas yo creo que ya deberíamos de tenerlas superadas, ¿no? O sea, no podemos reciclar papel, por muy respetuoso que queramos ser con el medio ambiente, si en esos papeles pues aparecen datos de otros clientes o de otras personas físicas, ¿de acuerdo? Y también lo que os quería decir es que precisamente en este caso, que tuvo una sanción de unos 2.000 o 3.000 euros, pues la agencia le requirió a esta profesional, y no se contestó, como ocurre en muchas ocasiones, no se le contestó a la agencia. Y mi primera recomendación es que cuando llegue si os llega, ¿no? O cuando llegue, si esperemos que no, pero si os llega cualquier requerimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, como mínimo contestarlo. O sea, no dejéis que pase el plazo, como mínimo contestarlo. Y si no sabéis contestarlo, pues asesoraos, ¿no? Como comentaba al principio, ¿no? También deciros, pues bueno, ya por contaros un poquito mi trayectoria y que sepáis quién soy, ¿no? Porque os voy a hablar de esto, que llevo bastantes años ejerciendo de delegado de protección de datos. Lo que pasa es que con la antigua legislación, ¿no?, con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, pues no existía la figura del delegado de protección de datos como tal, sino que se llamaba el responsable de seguridad. Y entonces, pues, ¿qué ocurría con eso también? Que el coordinador del cumplimiento de protección de datos, como se le denominaba el responsable de seguridad, pues muchas entidades confundían al responsable de seguridad de protección de datos con el responsable informático, y en muchas ocasiones el cumplimiento de la norma de protección de datos se ha dejado en manos de un profesional de técnico informático, ¿no? Y esto pues ya no debería ser así, no debería ser así. En SEA tenemos varios vídeos explicativos de los requisitos, por ejemplo, para ser un
un delegado de protección de datos, un DPD, cómo hay que buscar un DPD. Y en cualquier caso tiene que ser un profesional con conocimientos jurídicos, no tiene por qué ser abogado, pero sí es verdad que tiene que demostrar que tiene experiencia en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, desde 2005 he tenido que lidiar, ¿no?, con la problemática de ayuntamientos, fundaciones, hermandades, colegios, aplicación informática, videojuegos. Entonces, pues claro, al final, em, aunque parezca que la protección de datos en la normativa está regulado todo, en realidad después llevarlo a la práctica implica tener que ponderar y que analizar el riesgo con los distintos sectores, ¿no? Con los distintos sectores de actividad, ¿no? Y bueno, y que también deciros que en último lugar, pues he participado en diferentes obras, como veis ahí, muy relacionadas con el RGPD y con la LOPD-GDD. Y la LOPD-GDD, y perdonadme, que no tenéis por qué saberlo, la LOPD-GDD es la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, ¿no?, que, que adapta el Reglamento Europeo de Protección de Datos y que se llama así porque en la que tenemos actualmente se recogen también la protección de datos y la garantía de los derechos digitales, como el famoso derecho a la desconexión, que últimamente, a raíz de la necesidad de regular el teletrabajo, pues también está muy de moda y que también pues disponemos en SEA, en nuestro canal de YouTube, de un vídeo explicativo de la necesidad del, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no?, y de la protección de datos. Entonces, pues os invito también a revisitar, ¿no?, a revisitar esos vídeos. Así que bueno, intento a ver, seguir aquí. Os pongo una noticia que salió en 5 días esta semana, en donde pues nos señalaban que estaban aumentando los casos en donde la Agencia de Protección de Datos estaba poniendo el punto de mira en los autónomos. Entonces, pues, bueno, esto puede interpretarse de muchísimas maneras. Yo realmente no estoy de acuerdo con este titular. No es que ahora se estén dando más inspecciones, ¿no?, enfocadas a los autónomos, no estamos hablando de Hacienda, ¿no?, sino que al final la agencia investiga, pues básicamente las denuncias que hayan interpuesto pues los distintos ciudadanos, los distintos particulares, los distintos afectados, independientemente de que sea una empresa grande, una pyme o un autónomo. Entonces, pues lo que sí es verdad es que el ciudadano medio está cada vez más concienciado de la necesidad de proteger sus datos, ¿no?, de su derecho a la intimidad, y entonces, pues, el ciudadano ahora, pues, denuncia más que antes, ¿no? Denuncia más que hace, por ejemplo, pues, 5 o 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que al denunciar más, pues, es más habitual que haya más denuncias respecto a pymes y a autónomos, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, existe la creencia popular y no razonada de que un autónomo, a lo mejor al facturar menos, pues está exento del cumplimiento de la normativa de protección de datos, o que la Agencia de Protección de Datos no le va a echar cuenta, no le va a inspeccionar, ¿no? Y la Agencia de Protección de Datos, pues prácticamente en el momento en que recibe una denuncia, inspecciona, ¿no? Así que el caso sería, el caso habitual, pues sería, por ejemplo, que a un autónomo le denuncia un cliente, pues como pasó hace poco, ¿no?, en un fontanero, por ejemplo, para recordar, un fontanero eh, que presta servicio en una vivienda a una clienta, y cuando termina el servicio, pues utiliza el teléfono de esa clienta, la cual evidentemente pues tenía para localizarla y prestarle servicio, utiliza ese teléfono para contactarle por WhatsApp y empezar pues a mandarle mensajes que no tenían nada que ver con la profesión, ¿no?, sino que evidentemente le incitaban a quedar, ¿no?, a quedar o a mantener algún tipo de relación personal.
evidentemente ahí la clienta como afectada, al denunciar, pues puede denunciar por vía penal en este caso, si se pudiera considerar acoso, ¿no? Pero sí es verdad que puede acudir a la vía administrativa de la protección de datos y fue lo que hizo pues esta clienta y denunció pues al fontanero y el fontanero pues tuvo que pagar una multa o ha sido sancionado con una multa de 2.000 euros por utilizar los datos de la clienta para una finalidad distinta, ¿no? Entonces, pues también ha ocurrido con un fisioterapeuta hace poco, un fisioterapeuta que pidió amistad en Facebook a una clienta, ¿no?, del centro para el que él trabajaba y que había atendido. O, o casos como los que un autónomo, por ejemplo, pues pone una cámara de videovigilancia en su local, pero también apuntando a la calle, ¿no? Su domicilio apuntando a la calle. Con lo cual, pues evidentemente, al final tenemos una serie de casuísticas, una serie de problemas en los que da igual, a la autoridad de control le da igual que seas un autónomo, una pyme o una gran empresa, ¿de acuerdo? Si se incumple la normativa y sobre todo si no se atienden los requerimientos de la autoridad de control, pues es normal que se dé una propuesta de sanción económica. Entonces, por eso digo que siempre tenéis que estar preparados, ¿no? Y una forma habitual de estar preparado, por ejemplo, y después os lo reiteraré en la herramienta que vamos a utilizar, es tener un correo electrónico para atender los derechos y las reclamaciones en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Que en vuestro negocio tengáis un correo electrónico LOPD arroba lo que sea. Eso es muy interesante porque va a servir para demostrar que os preocupáis por el cumplimiento, ¿de acuerdo? Eh, por aquí, estáis preguntando en el chat, estáis preguntando por el tema de las consultas, pues yo rogaría, eh, aunque mi correo electrónico pues lo he puesto por ahí pues de ejemplo, pero todo lo que tenga que ver con el tema de la gestión de autónomos, pues los hagáis a través del canal de SEA, ¿no? autónomos@sea.es, tal y como señala aquí Juan Pedro, porque eso servirá para llevar una mejor gestión, ¿de acuerdo? Llevar una mejor gestión de todos los proyectos y de las ayudas, porque si realmente vemos que hay necesidad en esto, pues podremos ir organizando más actividades, más webinars y responder a consultas que se repitan más, ¿de acuerdo? Pero yo, en mi caso, pues por suerte, eh, tengo bastante trabajo en esta materia, pero también os digo la verdad, tengo bastante trabajo en el sentido de que tengo que defender a muchas empresas, muchos autónomos que me vienen llorando porque no han hecho prácticamente nada en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, no me gustaría veros en mi despacho precisamente por no haber sido cuidadosos con la normativa, sino que prefiero veros en un evento como este o simplemente para ir construyendo, ¿no? Prevenir posibles incumplimientos. Y entonces, pues aquí también os hablo de prácticas que son muy peligrosas, que son muy comunes, me encuentro muy habitualmente en materia de autónomos, ¿no? Cuando un autónomo llama a mi puerta, que es que han decidido adaptar su negocio gracias a la llamada LOPD coste cero, ¿de acuerdo? Que lo que significa la LOPD coste cero es adecuarse a la normativa de protección de datos a través de un precio muy bajo o utilizando, por ejemplo, los fondos destinados a la formación de los trabajadores, ¿de acuerdo? A Fundae. Entonces, pero vamos, esto pasa con protección de datos, con blanqueo de capitales, con distintas materias, con distintas legislaciones. Entonces, pues, aquí me hago eco de la propia nota de prensa que emitió la Agencia Española de Protección de Datos, diciendo que cuidadito con estas prácticas, porque es muy habitual que os llegue alguna entidad que se dedica a gestionar los créditos de formación y más ahora que es final de año, ¿no? Y que muchas empresas no lo han gastado, no lo han llevado a la práctica. Y yo, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro con una empresa, con una tienda
que a lo mejor ha utilizado los créditos de formación para adaptar, para tener una documentación en protección de datos, pero claro, esa documentación no ha dejado de ser un copy y pega y, por ejemplo, pues no le ha asesorado convenientemente o no le han evitado el riesgo en redes sociales, si esa tienda tiene redes sociales, o en la página web en materia de cookies, por ejemplo, que la legislación sobre cookies o las obligaciones sobre cookies, pues cambian a partir de la semana que viene, a partir del día 1 del mes que viene, ¿no? Entonces, pues claro, sobre todos esos temas, normalmente quien asesora es el delegado de protección de datos o la figura equivalente, ¿no?, del abogado en protección de datos o del coordinador en protección de datos. Así que cuidadito con esa práctica porque además de que puede ser un fraude, porque evidentemente la empresa que contrata esos servicios se está ahorrando, por ejemplo, el tener que pagar los impuestos correspondientes, entonces pues es un fraude frente a Hacienda, es un fraude frente a la seguridad social y sobre todo, y no por ello menos importante, al final implica en muchísimas ocasiones una adecuación a la normativa muy deficiente, ¿de acuerdo? Entonces, pues mi recomendación personal es que para que invirtáis los créditos de formación realmente en formación de los trabajadores y en temas que pueden ser realmente relevantes para ellos, y no en quitarse una obligación en en la materia, a no ser que lo que se vaya a formar es al trabajador, ¿no?, con las competencias oportunas, pero suele ser bastante peligroso. Y la propia Agencia Española de Protección de Datos así lo señala y además que para ello pues pone a disposición del ciudadano y del empresario pues herramientas gratuitas como las que vamos a comentar en este webinar, como es por ejemplo el Facilita RGPD o el Facilita Emprende, que están más enfocados a materia de emprendedores, ¿de acuerdo? Así que estas herramientas no van a costar nada y como os decía, si tenéis bajo riesgo, pues son perfectamente útiles, ¿eh? Ahora os comentaré un poco, pues, qué implica también el que tener mayor o menor riesgo, que tengáis una idea. Así que voy a entrar directamente en las obligaciones para los autónomos y que también, pues, que vayáis comentando si queréis las cuestiones que os sirvan más a vosotros, ¿no? Según la Agencia Española de Protección de Datos, desde la entrada en vigor del famoso RGPD, que yo repito, en SEA tenemos distintos materiales, tenemos distintos vídeos, tenemos además una guía en materia de protección de datos para los autónomos y las pymes y emprendedores de Andalucía. Las nociones principales, el resumen principal, es que a día de hoy ya deberíais saber si estáis obligados a designar un delegado de protección de datos o no, ¿no? Y en caso de que seáis autónomos o que seáis una pyme de escaso riesgo, no estaréis obligados, ¿de acuerdo? La gran mayoría de vosotros no estaréis obligados. Ahora bien, os lo vuelvo a decir, lo suyo es que realmente analicéis y sepáis si estáis obligados o no, porque se puede dar el caso de varios autónomos que compartan, autónomos que se dediquen al tema de la salud, ¿no?, médicos, y que compartan una consulta. Bueno, pues ahí ya empieza a ser imprescindible la figura del DPD, en la práctica y en la normativa también, ¿no? O en materia de seguros, por ejemplo, ya también pues, se va complicando un poquito la cosa, ¿no? Pero bueno, que tengáis este punto claro. Si necesitáis un DPD o no, que en principio es que no, y si no, quién es la persona que coordina la adaptación, si sois vosotros mismos o si tenéis a personal externo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, y es para lo que más os va a poder servir el Facilita de la agencia, es el elaborar un registro de actividades de tratamiento. Entonces, los que tengáis más experiencia o los que llevéis más años en el sector, os acordaréis que antes de la entrada en vigor del RGPD había que notificar a la Agencia de Protección de Datos el número de ficheros que tenías en tu empresa. Entonces, pues el habitual era tener un fichero de clientes, un fichero de trabajadores, un fichero de proveedores, ¿no?, y un fichero, por ejemplo, de comunicaciones o de potenciales clientes, ¿no? Esos ficheros había que notificarlos obligatoriamente a la Agencia Española de Protección de Datos y la agencia
te enviaba, ¿no? Aprobación, te enviaba el listado y eso servía como evidencia cuando te lo pedían, pues, inspectores de trabajo, ¿no? O inspectores de salud, por ejemplo, en centros médicos y similares, ¿no? O cuando te lo pedía una compañía de la que ibas a ser proveedor, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese registro obligatorio ya no existe. Ya eso no hay que hacerlo ante la agencia. Ahora bien, sí es verdad que es necesario tener un registro de actividades de tratamiento propio, particular, elaborado de la forma que vosotros queráis, ¿no? Y que deriva mucho de ese listado de ficheros que existía antiguamente. Entonces, tú, y ahora lo iremos viendo con las herramientas, ¿no? Tú lo que tienes que valorar es si, por ejemplo, tienes clientes, pues saber cuál es el flujo de datos de clientes, de cómo lo recabas, si es, por ejemplo, a través de la página web, si es a través de redes sociales, si es a través de un formulario, si es a través de un contrato, ¿no? Igualmente, pues, si, por ejemplo decides poner una cámara de videovigilancia, pues saber que tienes cámaras, sabes cómo tienen que informar, por ejemplo, con un cartelito, o si, por ejemplo, aceptas recibir currículum, ¿eh? Pues cómo tratas esos currículum. Si lo destruyes a lo mejor al año, que sería lo ideal, cómo informas a las personas que te envían un currículum o que te dejan un currículum, cuáles son los canales, ¿no? Entonces, pues claro, dependiendo de los tratamientos que tengas, a mayor tratamiento tendrás más riesgo, ¿no? Y ese es el siguiente punto, el tercer punto, hacer un análisis de riesgo, ¿eh? Pues cuanto más tratamientos tengas, más riesgos vas a tener. Cuanto más clientes tengas, más riesgo vas a tener, ¿no? No es lo mismo tener 10 clientes o 20 clientes que tener a 1000 clientes, ¿no? No es lo mismo tener a 10 clientes que sean personas físicas a tener 100 clientes que sean personas jurídicas, porque vas a tener mucho menos riesgo en cuanto a su intimidad, en cuanto a la protección de datos personales. No es lo mismo que tengas redes sociales y que tengas 20 seguidores a que tengas, por ejemplo, pues 20.000 seguidores en Facebook, porque en el momento que publiques fotos de un evento, que es también algo delicado, o que publiques una foto con un cliente, por ejemplo, en una peluquería, que he tenido bastantes casos de ese tipo, ¿no? No es lo mismo que lo vean 20 personas a que la vean 2.000. El impacto en la privacidad de ese cliente va a ser mucho, mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, es lo que os digo, hay que analizar el riesgo correspondiente. Un caso que también ha salido hace poco, en donde un fotógrafo ha tenido que pagar 2.000, 3.000 o 4.000 euros, ¿no? Que son las sanciones por las que nos estamos moviendo, pues era porque un fotógrafo de los de toda la vida, que tenía su tienda con un muestrario de las fotos que ha hecho en el escaparate, pues puso en la puerta de la tienda una foto de unos novios, de una boda que había hecho el reportaje fotográfico, y el novio pues lo denunció porque por lo visto no le había pedido permiso para poner esa foto en la puerta de su establecimiento. Entonces, pues ya os digo, el fotógrafo no tenía hecho nada, ni registro de actividades, ni análisis de riesgo, ni le había pedido el consentimiento, ¿no? En este caso sería lo idóneo, ¿no? Porque que el novio o que los novios fueran clientes del fotógrafo no legitima al fotógrafo a que pueda subir una foto en su página web, en sus redes sociales simplemente en el escaparate de su tienda, ¿no? Y son conceptos que la sociedad todavía no se acostumbra y que tenemos que trabajar, pero que evidentemente pues te pueden llevar a un disgusto, como yo os digo, de 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 euros, ¿de acuerdo? Una vez que sepamos los riesgos, y por eso es tan importante el registro de actividad de tratamiento, lo que se conoce también como el RAT, ¿eh? En algunos casos, como autónomos, ¿no? Pues podríamos decir que no estáis obligados a tener el RAT, pero mi recomendación es que siempre lo tengáis, porque es algo bastante sencillo, es algo que simplemente implica una introspección, ¿no? en nuestra empresa, en nuestra profesionalidad y que nos ayudará a conocer mejor pues, nuestros objetivos en el día a día, ¿no? Y que para protección de datos al final genere una evidencia que ayudará a defendernos ante la Agencia Española de Protección de Datos, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, conocer las medidas de seguridad
Antiguamente se hablaba de medidas de seguridad a nivel básico, medio y alto. Con el RGPD solo existen dos tipos, digamos, de categoría de datos, que son los datos muy sensibles, ideología, religión, salud, creencias, y los datos que no son sensibles. Entonces, claro, dependiendo de los datos personales que tratéis, necesitaréis más medidas de seguridad o menos medidas de seguridad. Por ejemplo, pues si mandáis un correo electrónico con una factura a una empresa, a una persona jurídica, eso no va a suponer mucho riesgo. Pero si, por ejemplo, si mandáis un correo electrónico con una nómina, o ahora con el tema del COVID, ¿no? Con el resultado de apto no apto de un COVID, ¿no? De un posible caso COVID, o un currículum, pues eso no puede estar en el correo así porque así, sino que tienen que estar, los documentos deberían estar aparte, ¿no? Y encriptados. Entonces, son recomendaciones muy, muy necesarias. En quinto lugar, notificar las brechas de seguridad, y eso es quizás lo más importante y donde tenéis que demostrar más proactividad. Saber que en un plazo máximo de 72 horas, si sufrís una brecha de seguridad, os hackean el móvil, la página web, perdéis datos, os roban un maletín con documentación en papel, pues hay que notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Hay que notificarlo sin dilación ninguna. Y además, a lo mejor, es posible que haya que notificarlo incluso a los propios afectados, y después os comentaré cómo, ¿no? Y en último lugar, si tratáis datos muy sensibles, pues llevar a cabo una evaluación de impacto en la protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, que es básicamente hacer un informe en casos muy puntuales. Si tenéis videovigilancia de forma masiva, si utilizáis una app, entonces, pero lo de la PIA, lo de la evaluación de impacto, si sois autónomos o pymes, en realidad no os hará mucha falta o no será tan necesario. Aún así, por favor, asesoraos, ¿no? Y bueno, y paso a explicaros el registro de tratamientos, como ya he comentado antes. Esto es lo que antes, antiguamente, antes de 2018, se notificaba a la Agencia de Protección de Datos. Pues yo tengo un fichero de clientes, tengo un fichero de personal, tengo un fichero de candidatos, tengo un fichero de videovigilancia, porque he puesto cámara. Pues a día de hoy ya no es obligatorio tenerlo ni notificarlo, pero sí es, os voy a decir, o sea, voy a ser muy sincero, prácticamente obligatorio que lo tengáis, o si no, muy recomendable que en vuestro caso, y dependerá del caso por caso, pero que sepáis cuál es vuestra lista de tratamientos, ¿de acuerdo? El tratamiento, pues, como aquí os pongo el ejemplo, el tratamiento clásico, que lo normal es que lo tengáis todo el mundo, salvo que seáis una sociedad instrumental, una sociedad fantasma, el tratamiento habitual es el de clientes, ¿vale? Es el más importante. Entonces, al tratamiento del cliente, la finalidad es utilizar los datos de clientes para gestionar los clientes, ¿no? Para facturarles, para mandarles comunicaciones, ¿de acuerdo? Para que existen sus derechos, ya dependerá de cada uno, ¿no? Em, Trabajadores, si tenéis personas trabajadoras a vuestro cargo, pues tendréis también un tratamiento de datos de personal. Si no tenéis personas trabajadoras a vuestro cargo, porque sois uno autónomo y no le pagáis nómina a nadie, pues este tratamiento no existe para vosotros, ¿no? Al igual que el de los candidatos, el de currículum. Si decidís no recibir currículum, no tendréis un tratamiento de candidatos en vuestro registro de tratamientos, ¿no? Al igual que la videovigilancia. Oye, pues yo decido poner en mi establecimiento, en mi tienda, en mi despacho, cámara de videovigilancia. En el momento en que decido instalarla, ya asumo un riesgo, que hay que evaluar el riesgo, saber dónde pongo las cámaras, que no estén enfocando a la calle, por deciros algo así más general, ¿no? Que por supuesto no estén en zonas más íntimas, como pudiera ser un cuarto de baño, ¿no? Las chaquillas de un trabajador, que por supuesto no graben audio, por regla general, ¿no? Entonces, pues claro, si no tenemos videovigilancia, pues no existe ese tratamiento, ¿no? Contactos, otro tratamiento de contactos o de potenciales clientes. Si, por ejemplo, pues vamos a mandar una newsletter, si vamos a tener redes sociales, si vamos a hacer un concurso, ¿no? En la página web, si tenemos una parte de contacto para que nos puedan escribir, ¿no? Si vamos a atender a posibles clientes, por ejemplo, por mensajería instantánea, tipo WhatsApp, tipo Telegram, pues todo eso tenemos que tenerlo recogido, porque vamos a tener, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, un número de teléfono de una persona
que no es cliente y por tanto no entra en la categoría de cliente, del tratamiento de cliente, pero sí pues vamos a tener su nuevo teléfono y le vamos a dar un uso para mandarle publicidad, ¿no? Pues eso tenemos que saber si podemos mandarle publicidad o no, de acuerdo, y que estén los potenciales clientes. Otro tratamiento es el de contabilidad, contabilidad y proveedores, que si no tenéis proveedores que sean personas físicas, no hace falta, pero yo esto lo recomiendo tenerlo siempre para firmar los contratos correspondientes. Y después, si por ejemplo hacéis eventos, ahora, pues digamos que lo normal, o yo iría más allá, diría que lo ético, es no recurrir a eventos presenciales, pero sí podemos hacer eventos virtuales de este tipo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, que yo organice un evento, yo, por ejemplo, organizo un webinar como este, se vean vuestras caras, aparezcáis todos vosotros en vídeo y que yo haga una captura de pantalla y la publique en el Facebook o en el Twitter de mi empresa o de mi actividad profesional, como veo en muchas ocasiones, pues eso puede ir en contra de vuestros derechos. Porque que vosotros os hayáis inscrito al curso para aprender sobre este tema, protección de datos, ¿no? O aprender sobre marketing digital, no implica que estéis dando vuestro consentimiento para que os hagan una foto y la publiquen en las redes sociales, ¿entendéis? Entonces, pues claro, son cositas con las que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y que va más allá, ¿no? Como decía, de las herramientas que nos da la agencia. Y hablando de herramientas, pues deciros también que el 22 de octubre de la semana pasada, es decir, vamos, eso, la semana pasada, hace pocos días, la agencia ha puesto en marcha otra herramienta gratuita, que es el Comunica Brecha RGPD, por si sufrís una brecha de seguridad, en el sentido de que os roban información, le mandéis un correo electrónico a quien no es, ese correo electrónico, como decía, a lo mejor tiene datos de salud, no está encriptado, a lo mejor sufre un ransomware y no puede acceder, y eso pasa mucho en las asesorías, ¿no? Los hackers pues hacen un ataque de ransomware y la asesoría y la consultoría, si no tiene medidas de seguridad suficientes o no tiene copias de seguridad aparte, en un disco duro aparte, pues terminan sin poder acceder a los documentos de sus clientes. Y normalmente pues estos hackers pues piden un rescate, normalmente en bitcoins, para que no se lo pueda rastrear. Y en muchas ocasiones pues las asesorías pues pagan ese rescate porque si no, no pueden hacer las trimestrales de sus clientes, no pueden presentar los impuestos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, una de las herramientas gratuitas que también están disponibles, que lo sepáis, es el Comunica Brecha de Seguridad. Y el Comunica Brecha de Seguridad os ayudará a decidir si realmente lo que os ha pasado tenéis que comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y si tenéis que comunicarlo a los posibles afectados. Si, por ejemplo, pues perdéis datos de menores, fotos de menores, lo suyo sería también pues informar a los padres de esa brecha de seguridad, ¿no? O si habéis perdido historias clínicas de pacientes o en un geriátrico, por ejemplo, pues, cómo se puede pues, avisar, ¿no? En ese sentido. Y voy a ver un poquito el chat antes de pasar ya al siguiente punto. Dice Carmen, muy necesaria la información para los autónomos. Gracias, Carmen. ¿De acuerdo? Pues estupendo. Pues veo que no hay más preguntas así, ¿no? Antes de seguir. ¿De acuerdo? Pues voy a pasar a lo que son las herramientas en sí, que podéis experimentar, ¿no? Podéis probarlas gratuitamente. Además, lo más importante es que lo que pongáis ahí no se lo queda la Agencia Española de Protección de Datos, o sea, no se queda con un registro, sino que eso nos sirve para generar unos modelos y unas plantillas, ¿de acuerdo? Así que os voy a intentar explicar el tema de las plantillas. Por aquí voy un momento al chat, ¿va a pasar la información por mail? Sí, esto se publicará, pero de todas maneras, Lucía, esto nos lo pregunta Lucía, mi recomendación es, independientemente de los apuntes, que acudáis a la página web de la agencia, que tiene bastantes herramientas, que acudáis también a la información que le damos desde la SEA. Tenemos pequeños vídeos, cápsulas de información sobre esta materia que te puede ayudar a lo mejor a las brechas de seguridad o saber si necesitas un DPD, ¿no? Incluso pues tenemos la guía en materia de protección de datos para autónomos, empresas y emprendedores andaluces.
y además con su vídeo explicativo de 1 hora y media o cosas así. Entonces, pues, todo esto, los puntos principales los vas a tener y la herramienta, ahora os voy a decir cómo podéis acceder a ella, ¿de acuerdo? ¿De qué manera se puede registrar el consentimiento de los datos de potenciales clientes cuando se hace online? Lo pregunta Ernesto. Vamos a ver, Ernesto, eso ya es un tema de consentimiento, ¿vale? Eso, hombre, aquí os puedo dar algunas claves, pero eso ya es propio de otro curso, ¿no? O de otro webinar más específico en protección de datos. Yo lo que te recomiendo siempre es, pues, si es en papel con la firma o con una casilla que esté, que no esté marcada, que no esté marcada por defecto y que sea el usuario quien marca, que guardéis evidencias, que guardéis registros de que el consentimiento es expreso, ¿de acuerdo? Me encantaría explicarte muchísimos ejemplos, pero por cuestión de tiempo te emplazo, como le decía Lucía, ¿vale? A los otros webinars en donde hablamos más detenidamente del consentimiento, ¿vale? Porque además, que me tiré de la lengua y al final, pues, podemos hablar de muchísimas cosas de protección de datos, ¿no? Pero hay muchos errores, por ejemplo, ahora con el tema de dar clases online, salió el otro día la noticia de que hay profesores que se niegan a dar clases online, ¿no? Como en mi caso, porque se les ve pues la casa, la habitación, se les ve la cara, y que eso va en contra de la protección de datos y que se niegan por protección de datos. Y tuvo que salir la directora de la Agencia Española de Protección de Datos diciendo que los profesores pues no pueden negarse, porque los profesores no tienen que dar su consentimiento, sino que tienen que cumplir con una misión de interés público, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, un trabajador, ¿no? Una persona trabajadora, si la empresa decide, o si sois autónomo que tenéis persona trabajadora a vuestro cargo, si decidís poner una cámara de videovigilancia, no tenéis que pedirle consentimiento a la persona trabajadora. Tenéis que informarle, pero no hay que pedirle consentimiento. Aún así, el tema de informarle implica que la empresa se ha preocupado en analizar los riesgos, en ver dónde han puesto las cámaras y que no se vulnera la privacidad de esa persona. Por eso os digo que evidentemente esto hay que estudiarlo según el caso concreto, ¿de acuerdo? Nosotros realizamos currículum a los clientes. ¿Qué tenemos que hacer? Consentimiento. ¿Que lo he echado a un cliente? Sí. ¿Cómo tenerlo? ¿Poner clave cifrada para hacer de currículum? Pues Antonio, que quien nos pregunta esto. Por supuesto, tenéis que tener siempre el consentimiento. Y en materia de currículum, después, después intentar hablar un poquito más cuando os hable del tratamiento de currículum, pero ten en cuenta que ese consentimiento no vale para siempre. Tú no puedes tener un currículum de hace 10 años. O sea, el consentimiento habría que renovarlo periódicamente. Y lo ideal es que se renueve cada año, ¿no? Como mucho cada 2 años. Pero va a ser, la ley no te lo dice expresamente y sois vosotros quienes tenéis que demostrar que os preocupáis, ¿vale? Y aquí os remito también a mi otra charla sobre protección de datos, en donde hablo de la filosofía del compliance, el cumplimiento normativo, y os pongo ejemplos de esta materia, ¿de acuerdo? Así que nada, pues para no retrasar a las otras personas que no están asistiendo a este webinar, pues os sigo explicando, ¿no? La herramienta de Facilita. Entonces, pues bueno, explicaros, como ya he dicho al principio, más bien recordaros que Facilita RGPD está orientada a empresas que tratan datos personales de escaso riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque sirve para generar tratamientos que son más clásicos, como el que ya he contado, el de clientes, el de proveedores o el de gestión de personal, el de recursos humanos, ¿de acuerdo? Si tenemos tratamientos que implican un alto riesgo para las personas, y yo creo que ahora con el confinamiento no estamos todos aprendiendo qué es lo que significa un alto riesgo en el tema y vulnerar derechos fundamentales, como puede ser la movilidad, ¿no? Y en nuestro caso es la privacidad, ¿no? Entonces, si tenemos tratamientos de alto riesgo, y los clásicos son los de salud, ¿no? Tratamiento masivo de datos, pues Facilita RPD no sirve, no sirve. Y ahí os vuelvo a reivindicar la necesidad de que os asesoréis, o por lo menos un informe profesional, sobre lo que necesitáis, ¿vale? Hay herramientas RPD directamente no lo van a dar por válido, ¿vale? Que la herramienta pues genera
el registro de tratamientos, varias cláusulas, cláusulas, por ejemplo, para los currículum, como nos preguntaban antes, ¿no? Y también, pues, un pequeño documento de seguridad, lo que antes se conoce como el documento de seguridad, ¿no? Que ya no es obligatorio, pero que sí es necesario el saber qué tipo de medidas de seguridad son convenientes, si hay que pseudoanonimizar, si hay que cifrar la información, ¿de acuerdo? Durante cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y después, el que hagamos el resultado de Facilita RGPD no sirve para siempre. Esto hay que revisarlo continuamente. De hecho, la versión de la aplicación es la 2.0, pero sí es verdad que es nuestra responsabilidad revisarlo convenientemente. Y yo os diría, lo normal debería ser una auditoría como mínimo anual, porque siempre se cambian cosas, ¿no? Se deciden crear más cuentas en redes sociales o renovar la página web, por ejemplo, ¿no? Eso por el estilo, ¿de acuerdo? Y que en cualquier caso, el que apliquéis los resultados que os da la herramienta Facilita no implica necesariamente que el cumplimiento esté bien, como os he explicado al principio, ¿vale? Así que voy a ver también qué me dice por el chat. ¿Qué datos de recursos humanos no recoge, por ejemplo, datos por una hoja de maternidad? ¿No? Pues, si vienen los datos expresamente, no es lo mismo un acto no acto que una baja de maternidad. Tú mismo, Eloísa, tú mismo me estás dando respuesta a la pregunta y era algo en lo que yo estaba reincidiendo, ¿no? Que esto, si no tenemos riesgo, pues funciona muy bien la herramienta. En el momento que ya empezamos con una problemática, como puede ser esta, os estáis dando cuenta que ya os estoy arriesgando. Y yo, pues, mi recomendación sería que vayáis más allá de herramientas RPD, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eloisa, en este caso, te recomendaría, pues, que hicieras una consulta profesional, ¿no? A un especialista en la materia, una persona especialista en la materia, ¿de acuerdo? Así que seguimos por aquí, sigo con la presentación. Bueno, para acceder a la herramienta RGPD, tenéis que ir a la página web de la agencia, ponéis Agencia Española de Protección de Datos en la- en el buscador correspondiente, ¿no? En cuanto estéis en la página web de la agencia, veréis que en las distintas sesiones que os aparecen, inicio de la agencia, derecho de deberes, área de actuación, hay una que es guías herramientas. Pues vais a guías y herramientas, pincháis en herramientas, ¿de acuerdo? Y allí podréis acceder a este apartado, que es donde vienen las herramientas del RGPD. Entonces, aquí podéis encontrar tanto Facilita para las empresas de escaso riesgo como Facilita Emprende, que es para ayudar a las empresas, emprendedores y startups tecnológicas, ¿de acuerdo? Y después, pues, hay varias herramientas más, como el Informa RGPD, que está destinado a atender consultas, ¿de acuerdo? Y el Gestiona IPD, que es para hacer las evaluaciones de impacto en la privacidad. Os aviso que, bueno, en las consultas la agencia no van a responder cosas básicas. De hecho, tienen un repositorio de preguntas más frecuentes en la propia web de la agencia. Entonces, serían cuestiones, no se van a mojar, porque al final depende del asesoramiento que haga cada empresa, ¿no? Y después, pues, el Gestiona IPD, pues, está más enfocado para delegados de protección de datos, ¿de acuerdo? Para empresas más grandes que una startup de reciente creación, una pyme o un autónomo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues, si pinchamos en la herramienta, en Facilita RPD, lo primero que nos va a preguntar es si nuestra actividad pertenece a alguno de estos sectores, como puede ser la sanidad, ¿no? Por los datos de salud, solvencia patrimonial y crédito, el profiling, ¿no? El generar perfiles, actividades políticas, sindicales o religiosas, servicios de telecomunicaciones, seguros, entidades bancarias, servicios sociales, publicidad o videovigilancia masiva, ¿no? Con el ejemplo de videovigilancia, dar soporte de videovigilancia a un centro comercial o una estación de ferrocarril, ¿no? Pues entonces, evidentemente, si marcamos alguno de estos sectores,
no podemos utilizar la herramienta, ¿de acuerdo?, de Facilita, porque estos sectores ya de por sí implican un alto riesgo. Entonces, no nos va a generar ningún tipo de documento. Y si mentimos, pues evidentemente, pues menos nos va a servir, más problemas vamos a tener. Entonces, pues la opción, si realmente cumplimos con ello, es que no estemos en ninguno de estos sectores, ¿no? Y si marcamos ninguno de los anteriores, nos vuelven a preguntar si vamos a tratar datos de raza, de etnia, de ideología, religión, creencias, de afiliación sindical, salvo que se refieran a las cuotas sindicales, datos genéticos, datos biométricos, datos de salud física o mental, vida sexual, orientación sexual, condenas o infracciones penales. Entonces, esto, por ejemplo, un abogado que se dedique únicamente a asesorar a empresas, si no tiene mucho riesgo, sí puede utilizar el Facilita. Un abogado que se dedica al derecho penal, por ejemplo, pues ya de por sí, si os dais cuenta, por la propia naturaleza de la herramienta, no puede cumplir con la protección de datos utilizando esta herramienta porque va a manejar datos de condenas o infracciones penales, ¿de acuerdo? Y en último lugar, si tratáis datos de geolocalización. Entonces, si tratáis alguna categoría de las que vienen aquí, tampoco podéis utilizar la herramienta Facilita, ¿de acuerdo? Entonces, pues, en último lugar, reincidiendo, y esto es una actitud proactiva por parte de la agencia, tampoco lo podemos utilizar si vamos a analizar perfiles, como decíamos antes, el profiling, si vamos a hacer publicidad o prospección comercial masiva a posibles clientes, así que aquí mucho cuidado con las campañas de marketing en redes sociales, si nos referimos al marketing inbound, no es lo mismo que tú le mandes a un potencial cliente un mensaje de WhatsApp o una comunicación, ¿no?, pidiéndole el consentimiento para mandarle publicidad, ofrecerle tus servicios, no mandarle publicidad al principio, sino primero pedirle el consentimiento, a coger y mandar miles de correos electrónicos o hacer una actividad que sea ya más invasiva. Entonces ahí no sirve el Facilita, ¿no? Prestación de servicios de redes públicas, gestión de asociados o miembros de partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones religiosas, fundaciones y otro tipo de entidades, ¿no?, que evidentemente pues tienen un riesgo importante y que necesitan tener su propio delegado de protección de datos, ¿no? Gestión, control sanitario, venta de medicamentos o historial clínico, con lo cual los profesionales de la salud yo creo que queda bastante claro que no pueden referirse al Facilita. Entonces, si alguno de aquí os dedicáis al tema de la salud, que no he visto nada en el chat, pues no podréis utilizarlo. Si, sin embargo, como os decía, sois un autónomo, tenéis una pequeña empresita, un pequeño local, el clásico ejemplo de la panadería, ¿no?, la pescadería, el pequeño comercio, que simplemente vais a tratar datos de clientes, de potenciales clientes y algún trabajador, pues es el tipo de actividad idónea para utilizar el Facilita, ¿de acuerdo? Si contestamos afirmativamente a alguna de las cuestiones anteriores, pues lo que nos va a salir va a ser este aviso de que no lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? Porque podemos poner en riesgo los derechos y libertades de los interesados, ¿de acuerdo? Si a todos respondemos que no, entonces el programa sí nos permitirá utilizar las herramientas que nos dice el Facilita, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente algo tan sencillo como que rellenéis el nombre de la empresa, si sois autónomo, os pongo aquí el ejemplo mío de yo como autónomo, pongo mi nombre, la dirección, mi dirección profesional de autónomo, mi NIF y mi teléfono. Si fuera empresa, por ejemplo, si fuera una pequeña pyme, la puedo utilizar igualmente. Igual, pongo el nombre de la empresa, la dirección, ¿de acuerdo?, de la empresa, el NIF de la empresa y el teléfono, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, una vez rellenado eso, pues me interesa mucho reivindicar lo que os he dicho antes, ¿no? El tener un correo electrónico propio para el tema de LOPD. ¿eh? Una dirección de correo electrónico, pues será la vuestra, la que utilicéis, el info, el contacto, el que sea arroba entidad que sea. A continuación tendréis que describir vuestra actividad, si os dedicáis a la hostelería. Yo he puesto, por ejemplo, aquí venta de sillas y mesas, para demostraros un claro ejemplo, ¿no?, de una actividad que no implica un riesgo. Una persona que viene a comprar una silla y una mesa, cliente y punto, ¿no? Pero no es lo mismo un paciente, como os decía antes, ¿no? Entonces, pues pongáis la actividad y
y esto es muy importante, es la dirección de correo en donde los interesados van a ejercitar sus derechos, porque ahí es donde los afectados, los interesados, los clientes, os van a poder requerir información sobre los derechos en protección de datos, donde os van a poder presentar una reclamación y donde si la agencia os inspecciona o hace algún tipo de reclamación, lo normal es que se dirija a ese correo. Y si tenéis ese correo, pues la agencia ya va a empezar a evaluar positivamente que os estáis preocupando por cumplir con la protección de datos, porque no es lo mismo que todas las comunicaciones de la empresa vayan a un correo tipo info a que tengáis un correo diferenciado en materia de LPD, ¿de acuerdo? Entonces, este correo puede ser el mismo que el anterior o puede ser otro, pero mi recomendación es que sea un correo específico de la LPD, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí os empezarán a preguntar por los distintos tratamientos que hemos visto, ¿no? Y que dependerá si tenéis clientes, si tenéis personas trabajadoras, si tenéis currículum, ¿de acuerdo? Si tenéis videovigilancia, por dar algunos ejemplos. Entonces, pues yo me voy a centrar más en el de clientes y los otros pues los voy a comentar muy por encima y ya si queréis, pues en alguna pregunta en el chat, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenéis clientes que sean personas físicas, ¿de acuerdo? Pues tendréis que señalar que sí y marcar qué tipo de datos recabáis de esos clientes. Por lo normal es que sea lo de identificación, oye, saber quién es vuestro cliente, nombre, apellido, NIF, teléfono, etcétera. Pero ya después los otros, pues dependerá de vuestro tipo de actividad, ¿no? Si le preguntáis por el estado civil, la fecha y lugar de nacimiento, la edad, el sexo, la nacionalidad, si sois una academia, dais clases, por ejemplo, si os vais a quedar con los datos académicos, y si le recabáis los datos bancarios, evidentemente para cobrarles, ¿no? Para facturarles. Entonces, claro, tener en cuenta que, que la herramienta facilita te dé esta posibilidad, por ejemplo, de marcar, si le vas a preguntar al cliente el estado civil, la edad o el sexo o la nacionalidad, eso no quiere decir que estemos legitimados para preguntarle eso, ¿de acuerdo? Sino que dependerá, evidentemente, del tipo de negocio que tengamos. Oye, si yo le voy a mandar a un cliente una silla, una mesa, yo creo que todos entendemos que preguntarle por su estado civil o preguntarle por su nacionalidad sería desproporcionado, ¿no? Eso sería un incumplimiento de la norma puro y duro. Entonces, que lo tengáis clarísimo, ¿vale? Una vez que tenéis identificados los datos, y por eso esto es lo que hace también la figura del DPD, ¿no? El saber qué datos son adecuados o no, el principio de minimización de los datos. Tened en cuenta, y me remito a los otros vídeos que tenemos de SEA, tened en cuenta que siempre tenemos que preguntarle al cliente los datos estrictamente necesarios, ¿vale? No más, ¿de acuerdo? Porque lo tenemos que justificar. ¿Para qué los queremos? ¿Cuál es la finalidad? Y eso es lo que tenemos que poner a continuación. ¿Para qué vamos a utilizar los datos personales que le pedimos a los clientes? ¿Cuál va a ser la finalidad? Prestarle un servicio, facturarles, enviarles publicidad, ¿no? O hacer una fidelización a través del servicio postventa, ¿de acuerdo? Pues eso dependerá de vuestro día a día, de vuestro negocio. También nos va a preguntar a la agencia a quién le cedemos los datos, ¿no? Lo normal es que se los cedemos a Hacienda, ¿de acuerdo? La Agencia Estatal de Administración Tributaria, a los bancos para cobrarle, ¿no? Y después, pues, en casos muy puntuales, a la seguridad social, aunque todos entendemos que la seguridad social habrá que marcarlo en el tratamiento de personas trabajadoras, ¿de acuerdo? De personal, por si es normal que se le pase los datos del trabajador, y si se le ceden a otros, ¿no? Que no vengan ahí contemplados. Y en los otros, siempre habrá que poner cuáles son los proveedores que pueden acceder a nuestros datos de clientes. Y os pongo aquí el ejemplo de la gestoría, ¿no? Es muy normal que tengamos una gestoría económica, fiscal y contable, que nos lleva, por ejemplo, la factura de los clientes. O aquí, por ejemplo, pues os pongo los datos de los compañeros de Intuita que están en Sevilla y que, por ejemplo, pues se dedican a la gestión contable, fiscal y económica como asesoría, ¿no? ¿Por qué os pongo este despacho que son de compañeros? Y os lo digo con absoluta certeza, ¿no? Porque cumplen con las garantías de protección de datos, ¿de acuerdo? Cuando elijamos a un proveedor, sea una gestoría, sea una empresa de mantenimiento informático, sea una empresa de extorsión documental, hay que hacerle firmar un contrato de encargo de tratamiento que facilita, nos dará un modelo de contrato, pero que independientemente de que se firme o no,
hay que supervisar que ese proveedor cumple con las garantías, es decir, que cumple con la protección de datos igual que nosotros estamos obligados a cumplir, que eso se hace muy poco. Entonces, un despacho de estas características, lo normal es que te pase un modelo muy avanzado, ¿de acuerdo? Muy trabajado, en donde se comprometa, por ejemplo, a avisarte a ti, autónomo, ¿de acuerdo? O pyme, si tienen una brecha de seguridad, si, por ejemplo, hackean sus correos, si se comprometen sus cuentas, de que te van a avisar no en 72 horas, sino a lo mejor en 24 horas, para que tú tengas un plazo mayor para actuar ante la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y si la culpa de la fuga de información es de este proveedor, ¿eh? Y vosotros como pyme y como autónomo, pues tenéis firmado el contrato y habéis elegido un proveedor diligente, la sanción nunca caerá sobre vosotros, ¿de acuerdo? Habrá un apercibimiento o se le podrán derivar responsabilidades a este proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, caso de proveedores, pues voy a poner algunos más, ¿no? Pero una vez visto el tratamiento de clientes, que es ese y que dependerá de todos los proveedores que tengáis que puedan acceder a datos de clientes, pues pasaremos al tratamiento de potenciales clientes, ¿no? De contactos. Vamos a tener datos de posibles clientes, vamos a tener datos de contactos. ¿Qué tipo de datos vamos a tener esos contactos? Simplemente el nombre, apellido, la dirección postal o la dirección de correo electrónico o el teléfono, el WhatsApp. Vamos a saber algo más de sus contactos, por ejemplo, su estado civil, su sexo, su nacionalidad. ¿Eh? Vamos a tener datos académicos, pues entonces eso hay que marcarlo. Os vuelvo a decir lo que os decía en la parte de clientes, que la herramienta nos dé esa posibilidad no implica que nosotros estemos legitimados a pedirle a un contacto que nos escribe por nuestra página web que le preguntemos sobre su sexo, ¿sabes? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eh? O le preguntemos la edad. Evidentemente, pues, si lo hiciéramos, supondría un incumplimiento de la norma, ¿vale? Y después otra pregunta muy importante es saber si los datos los facilitan directamente los clientes o nosotros lo estamos cogiendo de otro lado, de una página web, de una base de datos, de acuerdo a otra empresa, porque eso también generará más riesgo, ¿de acuerdo? Pues hemos visto el tratamiento de clientes, el de potenciales clientes, ahora pasamos al de empleados. Entonces, por ejemplo, el de empleados. ¿Tenemos empleados? Sí, si no tenemos empleados, aquí tenemos que poner que no. Si no tenemos empleados, pues tenemos menos riesgo. No vamos a informar, no tenemos que informar a nadie, ¿no? Saber qué datos recabamos de los empleados, ¿de acuerdo? Si simplemente su dato identificativo, y en este caso de la seguridad social, el número de seguridad social, ¿no? Si vamos a recabar, por ejemplo, datos de minusvalía, por ejemplo, para cumplir con algún tipo de obligación barra cuota, ¿no? O de responsabilidad social corporativa. Si vamos a recabar los datos académicos, si le vamos a dar formación, ¿no? Los datos bancarios, si le pagamos la nómina por transferencia bancaria. Entonces, pues claro, eso dependerá de cada uno, ¿no? De cada entidad, ¿no? Si los datos nos los dan los propios empleados o si recurrimos a una empresa de colocación, una agencia de colocación, perdón, ¿de acuerdo? Pues claro, con esa agencia lo mismo, tendremos que tener firmado un contrato en condiciones que normalmente las agencias serias pues tienen uno muy trabajado porque es su día a día, ¿no? Y después poner la finalidad de este tratamiento, que suele ser pagar la nómina, gestionar la nómina, ¿no? Y mantener la relación laboral. Y ya después si se le da formación al trabajador, no, no. Después, pues, y esto ya lo explico muy rápidamente, el tratamiento de proveedores, en el momento en que los proveedores son personas físicas, pues hay que hacer exactamente lo mismo que los anteriores en cuanto a proveedores. Si nuestros proveedores son personas jurídicas, pues no haría falta, ¿de acuerdo? No haría estrictamente falta porque no estamos recabando datos de personas físicas, que es lo que protege la ley, ¿no? Si vamos a guardar currículum, como nos preguntaban antes, ¿no? Si vamos a guardar currículum, pues tendremos que decir que sí y ver, ¿no? Qué tipo de currículum, qué tipo de datos vamos a pedir en el currículum, cuál va a ser el canal por donde vamos a recabar la información, si va a ser por correo electrónico, si va a ser página web, si va a ser en las instalaciones. Pero lo normal es que un autónomo, en muchos casos un autónomo no va a recabar currículum, ¿no? Y de hecho, mi recomendación es que si no tenéis pensado contratar a nadie, no os quedéis con el currículum. El currículum hay que borrarlo. Y ya os digo, 1 año es un plazo de conservación adecuado. 2 años ya empezamos con los problemas, pero 5 o 10 años, evidentemente, es un incumplimiento absolutamente desproporcionado
y si tenéis una brecha de seguridad y los currículum que tuvierais custodiados, ya sea en formato digital o en formato papel, aparecen por otro sitio o se filtran, los responsables sois vosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, recibir una multa de 5.000, 6.000, 10.000 euros simplemente por guardar currículos antiguos, pues, sinceramente, yo creo que no merece mucho la pena. Independientemente de eso, si os interesan los currículum, recordad que los currículum tenéis que tenerlos actualizados, que es por otra de las cuestiones por las que en más de un año la trayectoria profesional de la persona candidata pues puede cambiar bastante. Entonces, si os interesa esa persona, lo suyo es que le pidáis el currículum actualizado, y si esa persona os remite el currículum actualizado, implica que realmente os está dando el consentimiento y podéis tener ese currículum un año o 2 años más, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es tener o recomendar que, por ejemplo, para minimizar el riesgo, no se recaben currículos en papel, sino que todos los manden ya por un canal digital, y que, por ejemplo, en nuestro correo electrónico, ¿de acuerdo? En nuestro servidor, vayamos creando carpetas currículum de 2018, 2019, 2020, para que cuando pase el año borre directamente la carpeta. Y si hay alguno que te interesa, pues que le pidas el currículum actualizado, ¿vale? Después, por ejemplo, pues la herramienta te pregunta si vas a tener un tratamiento de videovigilancia. ¿Tienes cámaras de seguridad? Pues si tienes cámaras, pues tienes que marcarlo, y la herramienta te generará el cartel famoso amarillo, que recordamos que no hay que imprimirlo en blanco y negro, como veo en muchos establecimientos aquí en Andalucía, sino que el cartel tiene que ser el actualizado, es decir, el que no hace referencia a la Ley 15/99, porque ese es el antiguo, sino el que hace referencia al Reglamento Europeo de Protección de Datos, el RGPD, que te dice quién es el responsable de las cámaras, dónde se pueden registrar los derechos y el correo electrónico donde se puede dirigir los afectados, ¿no? La más información. Y ese correo electrónico debería ser el que os he comentado antes de LOPD, por ejemplo, ¿no? Y después pues viene una pregunta adicional: si tenéis más proveedores, por ejemplo, empresas que den soporte de limpieza, por ejemplo, empresas de limpieza, de hosting, eh, por ejemplo, si tenéis un community manager, en ese sentido que sea externo, pues también hay que hacerle firmar el contrato de encargado de tratamiento oportuno. Si tenéis, por ejemplo, prevención de riesgo, y aquí os pongo Antea, ¿no? Que también pues tenemos algún webinar hecho con ellos, y Antea, pues, por ejemplo, pues que yo me encuentro bastante en mis clientes, es una entidad que ya tiene un contrato desarrollado específicamente para la prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, pues, al ser una empresa que tiene un DPD o que tiene las medidas de seguridad adecuadas, si pasara algo en el tema de prevención de riesgos, sería diligente por parte del responsable de los datos el haber contratado a una empresa de estas características, ¿no? Y perdonad que incida aquí, pero, por ejemplo, a raíz del COVID, pues se están dando muchos casos de vulneración de la intimidad, ¿no? De los trabajadores, en el sentido de que unos trabajadores se enteran de que otro trabajador está, bueno, ha dado positivo en el COVID, ¿no? O de qué medidas hay que adoptar, ¿no? O el tema del control empresarial. Entonces, pues claro, ese tipo de cuestiones que ya forman parte de un riesgo mayor, ese tipo de cuestiones no te las soluciona el Facilita, la herramienta con el Facilita. Entonces, daos cuenta de que podéis ser autónomos, pero a lo mejor os encontráis con una problemática adicional que os vuelvo a decir que requeriría de un asesoramiento profesional, ¿vale? En este sentido. Y bueno, y una vez que hayamos elaborado la herramienta, hayamos respondido a todas las preguntas, lo que nos va a generar es un registro de tratamientos y según los tratamientos que hayáis puesto, pues saldrá un recuadro como este, ¿no? Y aquí os pongo el ejemplo del tratamiento de clientes, que os dice, pues bueno, dónde está la empresa, cuál es el correo electrónico, cuál es la finalidad, ¿de acuerdo? Cuáles son las categorías de interesados, las categorías de datos y, en este caso, de clientes, ¿no? La finalidad es mantener la relación comercial, los datos necesarios para mantener la relación comercial y poder facturarle, el nombre, apellido, dirección postal y los datos bancarios, ¿de acuerdo? Y después que se cederán a Hacienda, a los bancos correspondientes
para poder facturar. No se le van a hacer transferencias internacionales a sitios extranjeros. Por ahí me preguntabais, me decía ahí alguno, ¿no?, que os dedicáis a asesorar en materia internacional. Mucho cuidado con las transferencias internacionales de datos. Si los datos salen de Europa, vuelvo a deciros que es necesario un asesoramiento específico, porque hay países que tienen una legislación similar a la nuestra, a la europea, y otros muchos países que no. De hecho, Estados Unidos tenía un acuerdo hasta hace poco, el Privacy Shield, y se ha derogado porque se ha demostrado que con las políticas de Donald Trump no se cumple con la protección de datos, ¿vale? Y después, pues, el plazo de conservación, veréis aquí, ¿no?, en tema de clientes, por lo que diga la legislación fiscal en la materia, 4 o 5 años normalmente, ¿no? Y después, en último lugar, las medidas de seguridad que la propia herramienta te genera un pequeño protocolo de medidas de seguridad, que yo digo que puede que no sea suficiente, ¿no?, en algunos casos. Pero el más importante, el que no debéis olvidar nunca, es el comunicar cualquier incidencia de los datos personales, cualquier brecha de seguridad, en un plazo de 72 horas, ¿vale? Y ahí viene y lo tenéis que comunicar en la propia dirección de la Agencia de Protección de Datos. Si tenéis un delegado de protección de datos o un responsable de protección de datos, pues lo normal es que se lo comunicáis a esa persona para que haga los trámites oportunos, ¿vale? Porque si después se demuestra que habéis sido diligente y habéis adoptado medidas, aunque hayáis fallado en la custodia de los datos, habéis demostrado diligencia, habéis demostrado preocupación, y la agencia, pues lo normal es que no os sancione. La agencia os va a sancionar si habéis tenido una fuga de seguridad y os habéis callado totalmente, ¿de acuerdo? Para eso me refiero también a los vídeos que tenemos en la SEA, ¿no? Y bueno, y hacer una pequeña referencia a la versión que hay del Facilita, destinado a emprendedores, el Facilita Emprende. Entonces, pues, lo normal es que esta aplicación, pues, lo utilicen los proyectos que vayan a comenzar una startup cuando está comenzando, o sea, cuando está en periodo semilla prácticamente, cuando está desde el diseño del proyecto, de diseño de la aplicación, pues lo ideal es que tenga ya el enfoque en la privacidad, porque ocurre en muchas ocasiones que te llegan proyectos. Sí, tengo un proyecto fantástico en donde voy a lanzar una aplicación donde voy a geolocalizar a los usuarios y según el tipo de música que escuchen voy a saber su estado de ánimo y, por ejemplo, pues voy a saber si las mujeres están en esos días del mes, por deciros algo, ¿no? Que además ha sido real precisamente aquí en Sevilla, en Andalucía, ¿no? Pues una aplicación muy chula, pero que incumple la normativa en muchísimos aspectos, ¿de acuerdo? Porque no se ha cumplido con la privacidad. O como ocurrió con la aplicación de la Liga de Fútbol Profesional, que se dedicaba a activar el micrófono de nuestro móvil, si la teníamos instalada, para averiguar si estamos en un bar viendo un partido bajo el amparo de la Liga de Fútbol Profesional y ese bar, si no estaba pagando la licencia correspondiente, pues sería denunciado por la aplicación de la LFP, ¿de acuerdo? De todas maneras, ese caso lo explico más en el vídeo de protección de datos de la SEA, como ya he comentado antes, ¿no? Pero que en cualquier caso, si la aplicación, si la startup la estamos comenzando, sí es adecuado el utilizar el Facilita Emprende. Pero si la startup ya tiene un recorrido, ya tiene un número significativo de trabajadores, ¿no? O si ya tiene en determinado tiempo, pues entonces no se va a poder utilizar, ¿no? Entonces, pues aquí la agencia te pregunta si la empresa está constituida hace menos de 10 años, si está utilizando técnicas muy modernas, básicamente un desarrollo tecnológico y sustantivo de modelos de negocio innovadores, por ejemplo, videovigilancia masiva, reconocimiento facial, huella dactilar, datos biométricos, ¿sabes? Porque evidentemente ese tipo de datos son muy sensibles y ahí no serviría utilizar el Facilita Emprende, ¿de acuerdo? Aunque cuenta con una perspectiva de que se va a contratar a muchísimas personas trabajadoras o que se va a facturar bastante. Entonces ahí básicamente la agencia te dice lo mismo, que no sirve el Facilita Emprende y que básicamente designes a un DPD, ¿no?, para esta materia, ¿no? Y estos criterios pues lo utiliza la agencia conforme al criterio definido por el EU Startup Monitor, ¿no?, que es una entidad
vinculada a la Comisión Europea y que evidentemente pues delimita que se cumplan estos requisitos. La empresa no encaja en lo que es una startup tecnológica como tal, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, poco más. Os invito a que utilicéis la herramienta, por lo menos que lo ensayéis. Os digo, los datos no son los que da la agencia y que reviséis todas las publicaciones que hace la propia Agencia Española de Protección de Datos. Así que si tenéis alguna pregunta, yo ya mi exposición la he terminado. A ver, paso al chat si Juan Pedro también quiere comentar algo. Bueno, Juan Pedro. A ver, porque yo he visto muy por encima. Ah, y el cuestionario, perdonad, y el cuestionario. Esto ya me faltaba a mí, por favor, rellenad el cuestionario antes de iros, saber si os ha sido útil o no la formación y además en qué os podemos ayudar más con herramientas como esta, ¿de acuerdo? Para intentar pues darle un pequeño respiro al autónomo y a la pyme de aquí de Andalucía, ¿de acuerdo? Bueno, pues Jesús, muchas gracias por tu intervención, como siempre. Gracias a vosotros también Por tu claridad por sensibilizar sobre la privacidad, ¿no? y Y nada, demás, y el cumplimiento normativo. recordarle a todos los participantes que cualquier consulta que tengan, no solamente sobre este tema, sino sobre cualquier otro tema que afecte a los autónomos, lo pueden hacer a través de nuestro correo autónomos@cea.es. Muchas gracias. Preguntan, perdona, Juan Pedro, preguntan aquí que si 1 es 0 y 5 es 10. Que yo no veo la... Espera, yo creo que sí. Que yo soy de la típica persona que también después la lío, que voto, ¿sabes? Que voto al revés. Sí. Entonces, aquí pregunta Palma, que si una periodista, persona física que publica entrevistas en varios medios, puede hacerlo a través de Facilita. Palma, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que para un periodista, además, tened en cuenta que vosotros los que seáis periodistas, profesionales del periodismo, pues también tenéis una serie de garantías, ¿no? El secreto de las fuentes, el derecho a la información. Entonces, en el momento en el que simplemente ejercéis vuestra actividad sin que haya un tratamiento masivo, por ejemplo, sinceramente y sin menospreciar para nada, ¿no? Pero imagínate que tú eres periodista, tienes tu página web, pero resulta que tienes 1 millón de seguidores, pues entonces ahí a lo mejor el facilita se te queda corto, ¿no? Pero en tu día a día, con una cosa normal de seguidores y simplemente para las entrevistas y tal, con el facilita como autónomo, pues yo entiendo que podría ser suficiente, ¿de acuerdo? Así que el tratamiento en la web se puede hacer con el facilita, pues depende del tipo de tratamiento, Manuel, que nos pregunta esto. Si es un tratamiento de escaso riesgo, por ejemplo, para un formulario de contacto, pues evidentemente se podría hacer el facilita. Ahora bien, si tú en lo que vas a hacer son actividades de comercio electrónico o asesoramiento, telemedicina, por ponerte un caso muy particular, ¿no? Si vas a hacer asesoramiento en materia de salud, teleasistencia, pues evidentemente no te sirve el facilita, ¿de acuerdo? ¿Es posible que no envíes por mail la presentación? Sí, por supuesto. Y además yo creo que estará publicada, Juan Pedro, ¿no? Por otras ocasiones se publica ahí. Pero aún así, yo incido mucho, sí, que la presentación, ya habéis visto que ha sido simplemente por no desviarme, porque yo me pongo a hablar y Juan Pedro lo sabe bien y al final aquí terminamos hablando de muchísimas cosas y de muchísimos casos, ¿no? Pero lo ideal es que os metáis en el facilita y que vosotros mismos vayáis siguiendo las instrucciones, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, el facilita, pues, no te hace muchas recomendaciones sobre WhatsApp. Entonces, yo os he explicado la multa que se le ha puesto a un fontanero de 3.000 o 4.000 euros por mandarle pues comunicaciones obscenas que eran evidentemente con una finalidad distinta a la gestión comercial de un cliente. Pues con eso tenéis que tener cuidado y tenéis que tenerlo revisado. O lo mismo que pasó con el fisio, que le pidió amistad a una clienta en Facebook, o lo del fotógrafo que publicó que tenía en el escaparate
una foto de los novios sin su permiso, ¿de acuerdo? Porque daos cuenta que en la gestión de clientes no implica que podamos utilizar la foto del cliente como nos dé la gana, ¿de acuerdo? Así que nos pregunta Lucía, Juan Pedro, si la página web es internacional, la ley de protección de datos tiene que estar publicada en inglés o suficiente en español. Lucía, aquí, perdona que no te dé una respuesta clara, pero tú tienes que intentar demostrar las medidas razonables, ¿de acuerdo? Tu clientela, la mayoría de tu clientela, la mayoría de tu facturación, ¿qué es? ¿Española o es anglosajona? ¿No? Por decirte algo. Entonces, si es anglosajona, lo suyo sería que lo tuvieras en inglés, ¿no? Ya no por protección de datos, sino también por todo el tema de contractual. Porque si hay algún tipo de interpretación, ¿no? de cláusula que sea interpretable de distinta forma en un idioma o en otro, deberías de poner en la página web cuál es la que prevalece, ¿no? La traducción que prevalece. Entonces, si la mayoría de tus contactos son anglosajones, yo te recomendaría que lo pusieras o que prevaleciera la traducción inglesa. Pero si vas a atender a usuarios españoles, pues evidentemente tú no le puedes obligar a tus usuarios a que sepan inglés. Entonces, pues que tengas también la traducción en inglés. De todas maneras, Lucía, las herramientas facilita, y esto no lo he dicho, así que gracias también por comentarlo, te da la oportunidad de hacerlo en inglés, ¿de acuerdo? La herramienta te traduce las cláusulas al inglés, por ejemplo, a la hora de mandar publicidad, ¿no? De poner las cláusulas básicas. Entonces, pues, te recomiendo que lo utilices tanto en inglés como en español, pero que pongas lo mismo en las dos, no vayas a poner en unas opciones, en la inglés unas opciones y en la española vayas a poner menos, ¿vale? Así que seguimos. María José Rojas nos pregunta si una empresa de promoción inmobiliaria es suficiente con el facilita. Bueno, pues María José, te vuelvo a decir lo mismo, perdona que no te responda directamente, ¿no? Pero dependerá del tipo de tratamiento. Si tenéis muchísimos clientes, pues no sería suficiente. Si tenéis un número de clientes moderado, te iba a decir poco, pero espero con la situación que tenemos que no sean pocos, hombre, que factures y bien, ¿no? Pero si tienes un número de clientes moderado, y que además si esos clientes, por ejemplo, la mayoría son personas jurídicas, pues no hay tantos problemas. Si tienes ahora de clientes 1000 personas físicas, pues el facilita se te va a quedar corto. Te hablo, por ejemplo, si tienes 1000 personas físicas al año. Así que no sé si con esto he podido dar un poquito de luz arrojar un poquito de luz a tu respuesta, ¿vale? Y pregunta Lucía que si está en alemán. No, lo siento, Lucía, ya tanto no llega la agencia, pero aún así, normalmente si te interesa, yo ahí te recomiendo que vayas a la agencia alemana de protección de datos, aunque ellos, bueno, con el tema de cómo están estructurados, ¿no? de forma estatal, de forma similar a nuestras comunidades autónomas, ellos básicamente tienen una agencia por foro, pero suelen tener herramientas similares, al igual que para el inglés está el ICO, que es la agencia inglesa de protección de datos, que también tiene algunas herramientas interesantes, ¿de acuerdo? Pero en el momento que tenemos usuarios españoles, y si nos enfrentamos a la Agencia Española de Protección de Datos, sin inspección a la Agencia Española de Protección de Datos, lo ideal es tener los documentos que proporciona la propia Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale, Lucía? Parece que ha sonreído, así que gracias, Lucía. José, gracias a ti. Y perdona que hay muchas cosas que no podemos explicar en profundidad, pero Juan Pedro lo sabe que aquí hemos hecho seminarios de prácticamente de días enteros. Entonces, pues explicar de cero ya no tiene mucho sentido cuando tenemos tanto material, ¿de acuerdo? Aún así, para eso está el cuestionario y las propuestas, si queréis sectores específicos, preguntas más específicas, ¿de acuerdo? A ver, nos pregunta Francisco que en ocasiones tiene que mandar copia de los pasaportes de los clientes a un país fuera de la Unión Europea para los registros hoteleros. Vale, pues ahí evidentemente es necesario para gestionar la relación con el cliente. Lo que sí deberías estar muy atento a si hay algún tipo de brecha de seguridad, ¿de acuerdo? Yo no te voy a decir que firme con los hoteles un contrato específico, pero deberías tenerlo o los clientes deberían proporcionarlo. Y tener cuidado con los países que son menos respetuosos con la protección de datos.
como por ejemplo China, ¿no? Por decir uno que yo creo que es muy evidente. Entonces, ahí lo que te diría es muchísimo cuidado, tenerlo reflejado, ser transparente de cara al cliente, que sepa el cliente asumir los riesgos, y en tu caso sí te recomendaría encarecidamente que tuvieras un correo específico para la LOPD, ¿de acuerdo? Así que nada, pues gracias Lucía, gracias María José, gracias Francisco, y bueno, y parece que no haya más preguntas, ¿no, Juan Pedro? No, ahora mismo parece que haya más. Ya la gente está entusiasmada utilizando el Facilita, está rellenando sus datos y están sacando su registro de tratamiento, y ya ahora que saben hacerlo, pues ya no quieren nada con nosotros. Pero bueno, que esa es la idea de este seminario y es la idea de este proyecto de SEA, el ayudarnos a todos los autónomos en estos momentos tan duros. Por lo menos, hombre, que no podemos excusar en estos momentos duros para no cumplir con la normativa, pero disponiendo de este tipo de herramientas, pues la verdad que os puede ayudar muchísimo en tomar la concienciación. Y si ya hay que retocarlo, hay que hacer algún tipo de informe específico o hay que mejorarlo, pues eso va a implicar realmente que estáis teniendo más clientes, teniendo más personal trabajando, o que estáis facturando más, con lo cual eso sería idóneo para todos, ¿de acuerdo? Así que nada. Pasado, si a mis contactos me contactes, pues estupendo. Francisco, gracias. María Victoria, gracias. Pablo, muchas gracias por la enhorabuena. Así que espero que os ayude y que después de que invertimos el tiempo y que estamos tan cansados de las reuniones virtuales, ¿verdad? De teletrabajo, pues por lo menos que salgáis con una idea general que os ayude. Así que nada. Inútil, gracias, estupendo. Pues yo creo que ya va siendo hora del recreo, ¿no, Juan Pedro? Ya es hora, ya es hora del bollicao, ¿no? La versión del bocata. Es la hora magnífica. Hombre. Pues si te parece, finalizamos ya el chat, ¿no? El webinar. Y la intervención. Reiterar el agradecimiento a todos y... Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y nada, a vuestra disposición. Jesús, un abrazo. Y proponer ideas para SEA, ¿de acuerdo? Y por mi parte en protección de datos, todo lo que queráis, porque son muchísimos temas, muchos son súper interesantes y más ahora con el COVID, por desgracia, pero que nos van a ayudar todos a seguir un poquito yendo hacia adelante, ¿vale? Así que nada, pues gracias Juan Pedro. Hasta luego. Un abrazo.